Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, profesor. Sí, profe. Ah, qué bueno, qué bueno, qué bueno. ¿Cómo están? ¿Cómo le ha ido con las tareas de fichaje de la reseña? Más o menos. Profe, pregunta. ¿Sí? ¿Qué tarea? Es que la clase pasada no pude entrar, así no me acuerdo. Que una de Claro las que sí. clases no, que no pude entrar. Claro, no, lo que pasa es que al final de cada clase yo la anoto ahí hora asincrónica, que se supone que cuando uno hace esta clase, ustedes tienen otro tanto que hacer por su cuenta, por trabajo individual, complementario, entonces yo les doy que fichen de esa reseña histórica que tienen que estar leyendo, que vayan fichando por párrafo. Eso se lo doy como tarea para que quede comprendida como una tarea complementaria. ¿Mm? Eso nomás, claro. Entonces no llevo nada, profe. Ya, voy a comenzarla después. Jeje. Claro, claro. Vamos a colocar las diapositivas. Hola, profe. Bueno, Antes de que empiece, quería sí, comunicarle que aceptamos su propuesta de evaluación. Igual ya, se le va a enviar un correo porque nos costó ponernos un poquito de acuerdo, pero ya. ya está. Claro, entonces en resumen haríamos tres trabajos individuales o grupales. El primero sería el 9 de junio con la clase de hoy día. Claro que no van a ser las mismas palabras, obviamente, porque sería cosa de mirar y transcribir. Se van a hacer 12 palabras nuevas semejantes a las que ya hemos visto, donde no va a incluir conceptos nuevos de vocalismo ni consonantismo, se van a repetir prácticamente las mismas normas. ¿Ah? Por ejemplo, una primera parte, yo le voy a dar 12 palabras para que ustedes pongan inmediatamente el resultado final. Por ejemplo, sin decir que una vez se van a hacer las palabras que son las mismas que hemos visto. Por ejemplo, terra, tierra, kibum, cebo, panaria, panera. O sea, pero no van a hacer eso, obviamente, pero de ese tipo. Y luego la segunda, eso va a valer 3 puntos. Y luego otros 3 puntos más por explicación. Por ejemplo, si pongo terra, va a decir, ¿qué le pasa a esa E? Que está en de terra. Entonces es una E breve, tónica abierta, que en romance español diptongo en Y. Ya, y sale el verbo lucrare. ¿Qué pasa con, por ejemplo, con esa consonante K? Lo que pasa es que como le sigue una R o una L, se trata como intervocálica, por lo tanto se sonoriza en Y. Ya, ¿qué pasa de lucrare con la E final? La E final se pierde tras consonante dental y alveolar no agrupada, es decir, tras T, N, L, R, S, Z. O sea, las mismas normas vistas, pero con palabras nuevas. ¿Mm? Y van a tener prácticamente todo el día. Yo soy entregado como a las 9 de la mañana el trabajo para que ustedes me lo envíen el mismo día, como a las 6 de la tarde, un día completo. O sea que con bastante calma para que lo hagan bien. ¿Mm? Sí, Ya, más o menos me profesor, entiende. gracias. ¿Me entiende cómo sería? Eso sería Sí, el día 9 de junio, y en cambio el 30 de junio sería un control de lectura, también de la misma forma, individual o grupal. Yo le voy a mandar 24 preguntas de respuesta breve. Y ustedes van a tener la lectura previa, después tendrán el apunte a la vista para ratificar sus conocimientos. Entonces será relativamente simple. Y la última prueba del día 21 de julio será igual que la primera, pero con palabras de yo y Bau, palabras nuevas. Materia yo y Bau que empezaremos a estudiar la próxima clase, porque hoy día terminaremos con la primera etapa, con las vocales átonas finales. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? sí, profe. Ya, qué bueno. Mire, la primera clase nosotros vimos el vocalismo en general, en el sentido de que vimos cuáles eran las vocales en latín clásico, en latín vulgar y en romance español, cómo pasaban de un estado a otro. En la segunda clase hicimos ejercicios de las vocales tónicas. ¿Mm? Vocales tónicas. En la, en la tercera clase hicimos ejercicios de vocales átonas iniciales. Y y en esta clase veremos, y en esta cuarta clase vamos a ver las vocales átonas finales. Finales. Recuerden que como vocal átona final, las 7 vocales del latín vulgar quedan reducidas a 3 vocales en el romance español: A, E y O. Comencemos entonces por la primera palabra, una A.
una A breve que corresponde en latín vulgar a una A abierta y en romance español queda A. Por ejemplo, la palabra causam. Causam. ¿Me espera un momentito, por favor? Entonces, repito, la A breve del latín clásico corresponde a una A abierta en el latín vulgar y en romance español queda A. Por ejemplo, causam, causam. Esta palabra está en acusativo singular, causam. En el latín vulgar, la M final se pierde, ¿no es cierto? Siglo III antes de Cristo. Esta A breve corresponde a una A abierta, causa. Luego en el romance español, esta vocal átona final va a quedar A. Y aquí se produce un fenómeno donde hay un diptongo. Y hay una vocal A más lo que se llama un vau. La yod y el vau de la materia que viene a partir de la próxima clase. Por ahora diremos que A más vau monoptonga en una sola vocal, en una O. Entonces este diptongo monoptonga en O. Entonces quedará finalmente en español cosa. Cosa. Una A larga corresponde a una A cerrada y la A cerrada queda A. Por ejemplo, causas. Causas. Esta palabra está en acusativo plural. Recuerden que puede estar en singular como causam o en plural como causas, porque todo nombre castellano proveniente del latín surge del acusativo, ya sea singular o plural. Esta larga del latín clásico corresponde a una A cerrada en latín vulgar. Se queda causas, causas. Ahora, A más vau queda O, como ya lo dijimos arriba, resultado final, cosas, cosas. La E breve del latín clásico corresponde a una E abierta. Romance español queda E. Por ejemplo, patrem, patrem. Latín vulgar. La E breve corresponde a la E abierta. La M final se pierde. Recuerden siglo III antes de Cristo. Patre. Luego en romance español, esta E átona final E va a quedar E. Y luego tenemos esta secuencia. Una consonante sorda seguida de R. Por lo tanto, se va a tratar como intervocálica. Sonoriza en D. Patre, padre. Esta norma ya la hemos visto, ¿no es cierto? Las consonantes seguidas de L o R se tratan como intervocálicas. Las que son sordas, como esta, se sonorizan. Y las que son sonoras vacilan, es decir, pueden conservarse o pueden perderse. La E larga del latín clásico corresponde en latín vulgar a una E cerrada. La E cerrada queda E. Por ejemplo, patres, patres. E larga, E cerrada, patres. Romance español, la E cerrada queda E. Luego la T, como es sorda seguida de R, se trata como intervocálica. Por lo tanto, queda padres. La S final se conserva. Se conserva. La norma de estas consonantes finales es la siguiente. Las consonantes finales del latín se pierden en romance, salvo la L y la S que se conservan y la R que pasa a ser interior. Entonces, resultado, padres. La I breve del latín vulgar corresponde, del latín clásico, perdón, corresponde a una I abierta en latín vulgar y luego en el mismo latín vulgar se confunde con la E cerrada. Esta E cerrada queda E. Por ejemplo, el verbo legit, legit. Latín vulgar, la I breve y abierta. Legit. Luego esta I abierta se confunde con la E cerrada, legit. Y aquí hay una norma de consonantismo, que ya la hemos dicho arriba. Las consonantes sonoras vacilan,
Es decir, pueden conservarse o pueden perderse. En este caso se pierde. Y la T final se va a perder, salvo la S y la L se conservan y la R que pasa a interior. Entonces va a quedar finalmente este verbo lee. Lee. La I larga del latín clásico corresponde en latín vulgar a una I cerrada, romance español queda E. Por ejemplo, el verbo dixi, dixi. Este sonido, este fonema, corresponde a dos, a una K y una S. O sea, este grafema, mejor dicho, este grafema, esta letra corresponde a dos fonemas, a una K y a una S. Dixi, igual que nuestro español, explicar, una K y una S, explicar. Bueno, en el latín vulgar, este grupo fónico de KS puede tener dos soluciones. Una, que la K se asimile a la S. Por ejemplo, dixi, dici. Igual que nuestro castellano popular. Explicar, explicar. Explicación, explicación. Entonces, vemos que eso es una posibilidad. La otra, que esta consonante K se vocalice en una yod. En una yod. Por ejemplo, factum, factum, faitu, faitu, axe, axe, aise, aise. Bueno, en este caso la solución es que la K se asimila a la S, entonces dixi, dici. En el español medieval, ahora esta I cerrada queda E, dice, y esta S se articula, evoluciona a una J antigua, que fonéticamente se transcribe así, una J antigua, y suena así como dice, dice, o sea, dixi, dici, dice. Esto se explica por pronunciación de los moriscos que influyeron en el español, puesto que ellos toda S la pronunciaban como una J antigua, una fricativa palatal sorda. Dice. En el siglo XVII, esta J antigua evoluciona a la J moderna, a la J moderna, a la velar sorda. Dije, según algunos autores, por superestrato del árabe. La O breve corresponde en latín vulgar a una O abierta, romance español queda O. Por ejemplo, el verbo amo. O entonces abierta o cerrada, romance español queda O, amo, yo amo. O larga o cerrada, O, romance español. Por ejemplo, servos, servos. Esta E es breve, por lo tanto abierta, es la tónica. Y esta es la vocal en estudio, la vocal átona final, O larga o cerrada. Servos. Romance español, recuerden que esto es una E tónica abierta, diptonga en die, como terra, tierra. Y luego esta O cerrada queda O. Resultado, siervos. Y la U breve corresponde a una U abierta, se confunde en el mismo latín vulgar, una O cerrada, y romance español O. Por ejemplo, servum, el acusativo singular. Este de arriba, servo, es acusativo plural. Este acusativo singular, servum. Latín vulgar, la E breve, E abierta, U breve, U abierta. Servu, servu. Luego, en el mismo latín vulgar, esta U abierta se confunde con la O cerrada, hay O cerrada, servo. Romance español, esta E tónica abierta diptonga y la O cerrada queda O. Resultado, siervo. Y la U larga corresponde a una U cerrada y luego la U cerrada queda O. Por ejemplo, o en el romance español. Por ejemplo, la palabra latina lacus. Este es un acusativo plural de la cuarta declinación, lacus. Esta U larga corresponde a una U cerrada en latín vulgar y luego va a quedar O en romance español. Y la sorda intervocálica, la K sonoriza en G, se escribe como G. Resultado, lagos. Lagos. Esos son los ejemplos con respecto a las vocales átonas finales. ¿Alguna consulta? Yo, profe, ¿Alguna consulta? profe, ¿Sí? las sonoras
usted dice que vacilan. ¿De qué Sí, depende de que pierdan o no, o conserven el su... uso, depende del la uso, depende del uso. Del uso. Es depende una del uso. unidad que no alcanzamos a estudiar nosotros por razones de tiempo y las circunstancias. Hay una unidad que se llama el consonantismo, y ahí entonces damos muchos ejemplos cuando se conserva y cuando se pierde, porque son palabras que están dadas, ¿ah? Están dadas, por lo tanto es muy fácil saber si se perdió o no. Pero por lo general es asunto de mayor o menor uso. Generalmente cuando es una forma más popular, más usual, suele perderse con más facilidad. Cuando es menos frecuente, suele más bien conservarse. Pero depende de Mm, cada palabra. mira, profe. Y el tema de la K que dice ahí, el de la última, de la K que pasa ¿Sí? a G, ¿Ya? esa pasa en todas las C, ¿no es cierto? ¿O no? Sí, todas las sordas intervocálicas, todas las sordas intervocálicas se sonorizan la, la T en D, la P en B y la K en, digo, Y, porque son los sonidos de Y, de gato, goma, gusano. Aunque se dice la letra G, pero la G corresponde a una J, ¿no es cierto? Como gente gitano. Entonces digo yo, G, que se escribe como G. O sea, eso siempre pasa, salvo que se trate de una voz semiculta, ¿ah? Una voz semiculta que a veces se mantiene como sorda. Por ejemplo, epistolam, la P tendría que sonorizar en B. Sin embargo, se mantuvo como P y no sonorizó por presión culta. Esas son palabras semicultas o cultas. Pero por lo general, las palabras populares, o sea, las que sufren todos los cambios, normalmente eso sucede con, con esta sonorización. La palabra clásica es apotecam, apotecam, ahí tenemos una P, una T y una K. Entonces las tres sonorizan. Apotecam, se pierde la A inicial, va a quedar en español bodega. Apotecam, Mm, bodega. ¿Ah? Ahí tenemos una palabra en que las tres sordas se sonorizan. ya, profe. Estas Gracias. son, estas son las palabras relacionadas con las vocales tónicas, átona inicial y átona final. Lo que viene después son como excepciones a estas normas, es el tema de la yod y el vav. Tema que ustedes lo van a estudiar seguramente en fonética también, por el tema de la yod. Pero aquí se ve desde una perspectiva histórica que es muy importante porque la yod va a contribuir en gran parte a que las vocales, por ejemplo, no se diptonguen. Por ejemplo, yo enuncio una folia, esa O es breve, abierta, tendría que en español diptongar en UE, ¿no es cierto? Como nova, nueva. Sin embargo, dio hoja y no diptongó. ¿Por qué razón? Porque la yod de folia, la yod cerró la vocal impidiendo que diptongara. La O abierta la convirtió en una O cerrada y la O cerrada no diptonga. Entonces se usan como excepciones. Excepciones. Esta yod siempre cierra, igual que nuestro castellano popular. Por ejemplo, la palabra despierto, despierto, hay una yod en pie, hay una yod, despierto, y la gente suele decir, despierto, yo me despierto tempranito en la mañana y tomo agua de la vertiente en vez de la vertiente. Entonces esa yod también cierra la vocal. Algo parecido sucedió aquí en el latín vulgar y romance español. Pero esa materia será la próxima, ¿cierto? De yod y de vav. La hora sincrónica, yo les recomiendo que fichen España Romana, la reseña, la página 2 y 3. 2 y 3. Es bueno que vayan fichando, así van estudiando, y de tal forma que después para la prueba más bien de la prueba del trabajo el 30 de junio, tengan un resultado muy bueno, por cierto. Recapitulando los aspectos teóricos, a ver. Situación del VAU. En el caso de causa, entonces aparece un VAU. Este VAU es una articulación velar que puede ser semiconsonante o semivocálico. Por ejemplo, si yo digo agua, agua, ahí tenemos una Y, una G y un VAU, agua. Ese VAU, como está unido a una consonante precedente, es un VAU semiconsonante, agua. Mm, eh, y así, y si digo, por ejemplo, en latín tauro,
Tauro, ese vau, Tauro está unido a una vocal A, está unida a una A que le precede. Ese es un vau semivocálico. Bueno, este vau cuando está con la vocal A, ese monoptonga da origen a la vocal O. Por ejemplo, taurum, torum, ¿cierto? Aurum, oro, etc. El otro punto teórico que ya también lo destacaron, las fricativas sonoras intervocálicas. Vacilan. Vacilan significa que pueden conservarse o pueden perderse. En el caso de legit, se perdió. Se perdió, legit. El caso del grupo KS, que se escribe como una X, en latín vulgar tiene dos soluciones. Una, que la K se asimila a la S, como dixi, dici, con nuestro castellano, explicar, explicar, en castellano popular, obviamente. O bien que esa consonante velar, la K, se vocalice en yod, por ejemplo, factum, faitu, axem, aise, aise. Parecido a nuestro padre, paire, madre, maire, nuestro español popular. Bueno, decíamos que estas 7 vocales del latín vulgar quedan 3 en romance español, A, E y O. Pero hay unas voces semicultas que por expresión culta conservan la O final. ¿Se acuerdan ustedes? Espíritu, ímpetu, tribu. Entonces la expresión culta hizo que estas palabras mantuvieran la U final, como en latín. Pero son esas y no otras. Consultas. Profesor, ¿Sí? tengo una duda con la T, que dice que si está entre vocales sonorizan D, ¿verdad? ¿Cuál? ¿La T? ¿En qué palabra? Sí, ¿En cuál palabra? la que teníamos antes, la perdí. Con calma, digo. Bueno, no, en Padre, por ejemplo, el Ah, padre. claro. Lo que pasa es que la norma, a ver, hay dos normas aquí que están como relacionadas. Una es que las consonantes sordas intervocálicas se sonorizan. Por ejemplo, en la P, la T y la K. Pero hay otras consonantes que están seguidas de L o R. Por ejemplo, patrem, ¿cierto? Lucrare, en la clase anterior. Entonces, cuando una consonante le sigue una L o una R, se trata como si fuese intervocálica, no lo siendo. Y en ese caso, si es sorda, se sonoriza Sí, igual. Igual que en nuestro eso sí castellano, por lo... ejemplo, espera un poquito, por ejemplo, cuando dicen en la feria, en vez de decir cilantro, dicen cilandro, parecido. Sí, dígame. Lo que pasa es que en la clase pasada también teníamos una con T entre vocales y sonorizó en Z. Duritiam, que quedó en dureza. Pues está mi Ah, duda, ¿cómo sería? ¿Por qué ese cambio? en Duritiam, lo que pasa es que esa T está, Duritiam, hay una yod de por medio. No está en posición intervocálica, ni le siguen ni siquiera, no le siguen una L o una R. Es un grupo de, digamos, una T más una yod, porque en latín era Duritiam, 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 entonces esa yod se transforma, suena como una cuasi yod, como una cuasi ye. Entonces va a leerse en latín vulgar Duritya. Y este grupo T-yod intervocálico va a dar origen a una consonante africana sonora Dureza. Pero eso es materia ya a partir de la próxima clase. Pero no es el caso acá porque este yod no está en una consonante T seguida de L o R. Nada más, L o R. Y aquí le sigue una Ya. yod que suena como una Y. Entonces, como le digo, esa Entonces, materia la vamos a ver después, a partir de la en la próxima prueba clase. que viene ahora, entonces no entraría No, las no, que no, no, tienen no, no, estos no, no, aspectos. no, solamente hasta esta parte de vocalismo en general nomás, hasta esta de vocales átonas finales, ejercicio con vocales tónicas, átono inicial y átono final. Y las normas Ya. son las mismas que se repiten, no se dan cuenta, ¿cierto? Se pueden reducir casi a las mismas, como 6 o 7 normas. Más consultas.
Y bueno, ¿qué les parece esto? A ver, que nos tenemos unos minutitos todavía. ¿Cómo vamos? ¿Queda claro? Estamos repitiendo muchas las normas. Bueno, es así esto porque la única forma también de ir como asimilando nuevamente, ¿no es cierto? Y no dando por sabia las normas, como repetirlas, repetirlas para que vayan, ¿no es cierto?, entendiéndose mejor. ¿Cómo vamos con el ritmo del curso? ¿Se entiende? ¿Mm? ¿Que esperaban otra cosa ustedes? ¿Que se tratara de otra forma la asignatura? ¿Qué opinan? Yo encuentro que vendría siendo como la secuencia de lo que vimos el año pasado, que igual vimos latín, pero de esta vez había que tener conceptos que, por ejemplo, no habíamos visto o que no nos acordamos, como la dictonación. Claro, lo que pasa es que en el curso anterior el latín es como estudiar la morfosintaxis latina, se estudia la primera equinación, la segunda equinación, ejercicio de traducción, pero aquí es la evolución del español a partir del latín clásico pasando por el latín vulgar, luego el siglo XII, el español medieval, el español moderno. Entonces, es distinto, se parte del latín, pero no es el latín, ¿ah? Es estudiar la evolución del español a partir del latín, ¿ah? Claro, no es un curso más de latín, puede ser más gramática histórica o gramática diacrónica. Sí, Por ejemplo, igual en libros que hay que leer, se ha podido asociar un poco, o sea, por mi parte, el contenido de esta materia. Así que igual ha servido. ¿en cuál libro me dice usted? Por ejemplo, en el Lazarillo de Tormes Ya, han habido como palabras que usted ha ya. dado, que Ah, igual uno después asimila con el tiempo lo que realmente quiere decir. En el claro. Quijote igual. Claro, claro. Claro, si usted lee, por ejemplo, un poema del Cid, Moza tan fermosa, no vi la frontera como una vaquera. No, el poema del Cid no es así. De los osollos tan fuertemente llorando, tornaba la cabeza y estaba los catando. Vio puertas abiertas, eutsos sin cañados, alcándaras vacías, sin pieles y sin mantos, sin falcones, sin actores mudados. Entonces hay varios sonidos que ya hemos visto, por ejemplo, cabeza, ya apareció por ahí, ¿no es cierto? Utsos, y así. En el siglo XV, Moza tan fermosa, no vi la frontera como una vaquera de la finollosa. Moza, con ATS, igual con el signo ya apareció. Bueno, entonces, claro, con los textos literarios ustedes van a darse cuenta que hay muchos fonemas que están descritos acá en esta materia, ¿no? Y es bueno que ustedes lo vayan relacionando y lo vayan también consultando, ejemplificando también en estas clases, ¿no es cierto? Es decir, sale una palabra, yo vi en tal libro esta palabra que salía este signo, entonces es igual, claro, y se pronuncia así, etc. Claro. Así pues, interesante lo que me dice usted. Y eso que yo le decía adelante, que la J actual es del siglo XVII, y en el siglo XV aparece la serranía del Marqués de Santillana, faciendo la vía, moza tan fermosa, non vi la frontera, como una vaquera de la fino, y sale escrito con J. Entonces a veces las personas dicen de la finojosa, no se puede leer finojosa porque el sonido J del siglo XVII y estamos en el siglo XV, y esa J suena como una Y, como una vaquera de la finollosa, ¿no? De la finollosa porque estamos en el siglo XV. ¿Me entiende? Entonces el siglo XVII, 2 siglos después, ya se usa como la J actual, finojosa. Claro, entonces ven, esto como que ayuda un poco. ¿Cómo? ¿Sí? Profe, en la parte que dice cabeza, ¿significa que diptongó la T? En cabeza, no, lo que pasa en cabeza, en la P, la P en la tira de la capitia, la P intervocálica sonoriza en B, cabet, y luego tenemos una T-yod que por excepción dio una sorda, una TS, y no una TS como debe ser. Cosa que vamos a estudiar, ¿eh? Esa palabra. Cabeza, ¿no? Y se escribe con T, con la C con cedilla, cabeza. Claro, había una P, capitia. Esa palabra la vamos a estudiar justamente, ¿eh? No sé si alcanzaremos la primera clase, el siguiente, porque hay que dar una introducción de la yod. Tenemos que estudiar primero qué es una yod, los tipos de yod, orígenes de yod, influencias de yod. Hay una parte teórica previa. Y después empiezan los ejercicios de yod primera, yod segunda, yod tercera, yod cuarta.
Y después viene el VAU, concepto de VAU, orígenes, y una clase sobre ejercicio de palabras con VAU. Y eso sería todo el vocalismo, ¿eh? El vocalismo. Pero para eso tenemos que ir con calma, especialmente el tema de la ayuda. Se me está terminando el tiempo, mis acá. Bien. Si no tienen más consultas, ¿les parece? Damos por terminada la clase. ¿Me escuchan todavía? Sí, profesor, se Ah, escucha. sí, Sí, profe. sí, es que dice que se me está terminando el tiempo, pensé que se había terminado. Son 40 minutos, pero nos quedan como 10 todavía. Bueno, ¿les parece bien entonces cómo vamos a este ritmo? Lo importante es que vayan asimilando, estudiando poco a poco. Es bueno que estudien igual, aunque diga yo voy a estar con un trabajo así por medio, pero es bueno estudiar previamente porque así se hace más fácil y encontrar el resultado de lo que se pregunte en el trabajo. Porque si yo no estudio nada antes, yo voy a empezar a leer los apuntes recién en el trabajo, se me va a ir todo el tiempo en buscar cosas y no voy a dar... ¿ah? Porque va a ser durante un día nomás por el trabajo, no varios días. Se da entrega en la mañana y a las 6 de la tarde tendrá que reenviármelo a mí en forma individual o en forma grupal, pues depende como usted lo quiera. Muy bien. ¿Más consultas? Profesor. Sí, diga. En esa situación, cuando estemos en la evaluación, durante el día nosotros vamos a poder contactarnos con usted, al menos mediante correo, ¿no? No, ahí sí que yo voy a cosechar nomás ese día. Ustedes tendrán, yo Ya. entrego todo y ustedes tendrán que, claro, pero en todo caso las preguntas no va a ser nada de que no se haya visto en las palabras. Entonces ustedes tienen que buscar el fenómeno y buscar un ejemplo de visto ya y ver que ahí está la explicación. No habrá ninguna pregunta de algo, una materia que no haya sido explicado en alguna de las palabras tratadas en estas clases, ¿no? Nada nuevo. Ok, profesor. Sí, pues sí. Ya. Bien, pues que estén bien, que tengan una linda jornada y cuídense en estos tiempos difíciles. Yo estoy aquí encerrado en mi casa. Ya, pues, hasta la próxima, hasta luego. Hasta Ya, luego, profesor, profe. cuídese. Hasta la próxima. Gracias igualmente. Cuídense, profesor. Gracias, hasta luego. Chao, profe. Chaito.